Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado El peligro de la tentación. Aunque la tentación no es pecado, pecado es caer en ella, la palabra de Dios nos advierte de los peligros que corremos cuando somos tentados. Tentación es instigación o estímulo que induce el deseo de algo. También es una provocación al pecado inducida por nuestro enemigo el diablo mediante sus trampas y sus mentiras. El apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículos 9 al 10 se dirige a la iglesia y dice: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos». Los piadosos son aquellas personas benignas, amorosas, misericordiosas, aquellas personas que su inclinación es hacer el bien, la piedad y la compasión que se debe tener del mal de alguien, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, o sea, deseos pecaminosos e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Debemos confiar en el Señor, puesto que Él sabe rescatar de las pruebas y tentaciones a todos los que viven en obediencia a su palabra, al mismo tiempo que castigará a los perversos, a los que son sumamente malos, que causan daño intencionadamente en el día del juicio final. El Señor trata con particular severidad a aquellos que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian su autoridad y soberanía. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Tampoco tienen miedo de blasfemar contra Dios. Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 19 encabeza las obras de la carne precisamente con los deseos sexuales pervertidos. Dice así: «Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia». Dios, a través de su palabra, nos advierte contra los deseos equivocados y pecaminosos, del peligro que conllevan, priorizando los deseos sexuales ilícitos y las pasiones incontroladas, que sin duda nos condicionan al sufrimiento, al dolor por haber ofendido a Dios. Nos va a conducir a eso seguramente, como consecuencia también a la muerte espiritual. En Efesios capítulo 5 verso 3, Pablo se dirige a la iglesia y dice: «Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como a personas que viven en santidad». Y en Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6 también dice: «Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia». Desde la caída de Adán, los deseos impuros y pecaminosos han sido parte de la naturaleza de nuestra carne. Las personas que nos rodean se darán cuenta, aunque nosotros queramos ocultarlos, por la dureza del corazón que no permite que analicemos nuestra vida y podamos así dar los pasos necesarios para corregirnos. Los creyentes verdaderos y sabios dejan que Dios, a través del Espíritu Santo, dirija sus deseos y buscan la presencia de Dios cada día. Cuanto más cerca estamos de Dios, más alejados estamos del pecado. Debemos recordar que Dios no se puede relacionar con el pecado, su santidad no se lo permite, y por tanto Dios no está donde hay pecado, y donde está Dios no existe el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer cualquier prueba y tentación, y nos provoca, nos induce a hacer los cambios necesarios para conseguir la victoria sobre el pecado. Otras cosas en las cuales también podemos ser tentados, por ejemplo, desprecio a las autoridades, no debemos criticarlas. La Biblia enseña que debemos orar por ellas. También las drogas cada día están más al orden del día y son una fuente de tentación continua. Debemos aferrarnos al Señor y su palabra para no caer en ellas. También podemos ser tentados por el afán, la codicia y la ambición de riquezas y posesiones materiales.
que si no nos damos cuenta pueden convertirse en idolatría. También el orgullo y la soberbia y la egolatría también suelen ser motivos de tentación. Los seres humanos siempre estamos siendo tentados a todas estas pasiones mundanas, las cuales pueden producir gran daño y gran sufrimiento, hasta el punto que si no las logramos vencer, pueden ocasionar la muerte espiritual, o sea, la condenación eterna. Pablo le escribe a su discípulo Tito y en el capítulo 2, versículos 11 al 14 hace la siguiente advertencia. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todas las personas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es una realidad que no podremos superar estos deseos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Para ello debemos someternos a la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, que es Dios. Esta es la única manera de vivir una vida justa y honrada y alejados de toda tentación. También tenemos un buen recurso en la oración. Debemos pedirle a nuestro Dios y Padre Celestial que nos libre y nos guarde de toda tentación, y al salir victoriosos sobre ella, estaremos haciendo lo que le agrada y también nos haremos dignos, merecedores de su gracia y receptores de sus promesas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.